Varias cosas para conversar a nivel local y también a nivel internacional con Santiago Cafiero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex canciller, podemos decir. Santiago, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos ahí. Gracias por atendernos. Empecemos por la pata local, a ver dónde estamos parados, porque a partir de primero a partir del anuncio de Cristina Fernández respecto de su candidatura, y enseguida todo lo que pasó en la justicia y las discusiones que todavía hay sobre su detención o su prisión domiciliaria, ahora empiezan a reorganizarse, entiendo, desde el peronismo, y ayer escuchábamos al gobernador Kicillof decir que se viene una discusión para generar listas únicas. ¿Crees que eso va a ser así? ¿Se van a lograr listas únicas o hay discusión todavía sobre eso en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que hoy ya no hay discusión sobre eso. No veo dirigentes que hoy estén planteando una cosa distinta. Como bien decís, el avance de la justicia sobre la figura de Cristina también hace que el peronismo replantee cualquier estrategia. Si en ese momento había una estrategia donde muchos discutían, bueno, el 27, ¿no? Discutían el 2027, cómo quedaban perfilados, o discutían el 25 en función del 27, hoy ya el 25 es en función del 25, con lo cual hoy ya no hay una estrategia donde el peronismo pueda trazar una línea de tiempo en el mediano plazo. Hoy el peronismo tiene que juntarse, tiene que dar un mensaje de unidad muy contundente. Eso va a meritar, por supuesto, negociaciones políticas. Por eso el gobernador está planteando la necesidad de ya inmediatamente conformar una mesa que primero discuta la estrategia electoral y que después le ponga los nombres de hombres y mujeres de nuestro espacio, del peronismo, y de otros espacios que también quieran acompañar una propuesta de estas características para ponerle un freno a Milei. Básicamente es eso, no es otra cosa que eso. Bueno, me parece que ahí es donde, en ese punto estamos, digamos, ¿no? Con una convocatoria del gobernador, con los sectores también, por supuesto, en negociaciones, pero yo no veo margen para que haya ninguna ruptura en el peronismo, ni haya listas por afuera. Hoy ahora, no. eso en la práctica... El escenario cambió, el escenario se modificó. Claro. Ahora, eso en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Una especie de unidad hasta que duela? O sea, hay que discutir hasta el final, pero después alguien va a tener que ceder, o todos van a tener que ceder. Sí, todos van a tener que ceder. Porque había espacios muy lanzados, porque había espacios que se autopercibían hegemónicos hacia dentro de un frente electoral que debe ser colectivo. Bueno, hoy ya no es así, no ese es el escenario. La urgencia política es otra, y esa urgencia política demanda, por supuesto, que los dirigentes tengan un acto de responsabilidad enorme a la hora de, bueno, anteponer proyectos colectivos, pues nunca son proyectos personales. El peronismo no tiene eso. Pero sí entender que por ahí ese proyecto colectivo, dentro de un colectivo más grande, bueno, tiene que tener un espacio adecuado, digamos, porque tienen que entrar todos. Básicamente es eso. Santiago, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Sí. A vos te ha tocado participar de cierre de lista, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, y hay una lógica. No está tallado sobre piedra, pero hay una lógica en el resto de las provincias que en general la prioridad a la hora de el armado de listas la tienen los gobernadores, y son provincias gobernadas por un gobernador peronista. Y esa lógica en la provincia de Buenos Aires en general no suele seguirse, porque se aplica otra lógica en la provincia de Buenos Aires. Ahora Sergio Massa dice que sí, que él cree que, esto corre por mi cuenta que él lo dice, porque no lo dijo públicamente, pero que considera que debería tener la prioridad a la hora del cierre de listas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo
justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés una opinión formada sobre eso? Bueno, considero que el hecho de que la provincia, el hecho de que esta elección es una elección desdoblada y es una elección provincial, sí tiene que tener preponderancia la opinión del gobernador, la opinión de los intendentes, la opinión de quienes están en el territorio permanentemente a la hora de poder diseñar la estrategia. ¿Eso implica que ponen todos los nombres? No, porque si no, no hay espacio para nadie. Si no, no es una construcción colectiva. Claro. Eso implica que me parece que deben ser una voz más potente a la hora de diseñar la estrategia. Luego, ¿eso les da entonces, no sé, capacidad de veto? Tampoco. No. Si estamos hablando de que el juego cambió, estamos hablando de que verdaderamente hoy el peronismo ya no puede proyectarse al 2027, tiene que resolver hoy, en el 25, un frente político que le ponga un freno a Milei, y es ahora. No hay una estrategia en 2 pasos, tiene que ser ahora, es inmediato, porque la urgencia es otra. Entonces, en ese sentido, es cierto, yo no lo escuché a Massa decir eso, pero, pero es cierto, si lo ha dicho, considero que tiene razón, pero creo que es en el marco de tener prioridad a la hora de diseñar la estrategia. ¿Eso implica que pone todos los nombres? No, me parece que no, me parece que eso es ficticio. Lo que vos decís bien es, pero en otras provincias funciona de ese modo. Sí, pero la provincia de Buenos Aires, conocemos muy bien todos, vos también, Nicolás, siempre se nacionaliza, digamos. Entonces tiene otras características la elección en la provincia, siempre. Sí, lo que pasa que en este año se da la particularidad que vos mencionabas, que es desdoblada, entonces... se sigue nacionalizando. Sí, yo pienso lo mismo, pero como no hay antecedentes, elijo basarme en datos más que en mi opinión. Y en esa estructura de tener 2 fechas electorales en la provincia de Buenos Aires, imagínate un mazo de cartas, y en el mazo de cartas, jugando al truco, hay algunas cartas que tienen más valor que otras. Electoralmente eso pasa, hay figuras que tienen que son activos electorales más potentes que otras. ¿Esos activos se juegan en septiembre o en octubre? No, yo pienso que hoy es un paso muy importante septiembre. Muy importante septiembre. Septiembre que hay que ponerle un freno a Milei en septiembre, el 7 de septiembre. Por eso es muy importante que el gobernador tenga un rol protagónico en la elección para poder proyectar futuro. El peronismo necesita proyectar futuro, no con nombres únicamente. El gobernador es uno, claramente, ¿no? Hablando de activos electorales, claramente es quien hoy tiene el principal o uno de los principales activos electorales a nivel nacional, no solo a nivel provincial. Sí. Entonces es claro que él tiene que estar involucrado en todas las listas y en todo el armado, y sobre todo en la estrategia. Pero eso implica que entonces, la lista la cierra Kicillof. No, me parece que eso no es así. Creo que es una construcción colectiva donde tienen que expresarse todos los intendentes, donde tienen que expresarse otras fuerzas políticas que quieran participar dentro de este frente que se está convocando, que es, por supuesto, con el peronismo como columna vertebral, pero que también buscamos que otros espacios políticos también lo integren. ¿Y no le falta al peronismo mostrar, digo, más allá de revelarse, manifestarse, posicionarse como la oposición más contundente, más clara del gobierno nacional, que lo viene haciendo sobre todo en el Congreso de la Nación, pero, y esto corre por mi cuenta, no se termina de entender bien cuál es el modelo de país que plantea el peronismo, al menos ahora? Es que, a ver, uno lo puede intuir. Es cierto que todavía falta para mí una gran discusión. Hay una discusión de fondo que está latente, que está ahí, digamos, ¿no? Que no es que esté ausente, pero está ahí. No se termina de poder explayar. ¿Por qué? Porque hoy la urgencia política es otra. La urgencia política es ponerle un freno electoral, que las urnas hablen, que esa enorme cantidad, miles y miles de compañeros que se expresaron a partir de la prisión de Cristina, de la detención de Cristina, hoy eso también se exprese en militancia y en votos, básicamente. Entonces, hoy ese es el punto, ¿no? El reclamo a otro rumbo de país, que no sea es decirle no a Milei. Después, por supuesto que estoy más que de acuerdo contigo, en el sentido de que al peronismo le falta edificar un proyecto nacional.
Eso falta, eso es lo que está ausente hoy. De hecho, la última vez que llegó al poder con intuición, no hubo acuerdo respecto de cómo seguir. Claramente había visiones distintas sobre el diagnóstico, no solo sobre cómo seguir, sino sobre el diagnóstico, que en los objetivos siempre estamos todos de acuerdo, ¿no? Reducir la pobreza, avanzar hacia modelos de producción y de empleo. La discusión no es el qué, sino el cómo. Con universidades públicas, con inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Con proyectos culturales que promuevan la diversidad. Ese tipo de cosas, vos podés decir, che, ese es el decálogo del peronismo. Está bien, sí, estamos todos de acuerdo con eso, todos de acuerdo. Políticas distributivas, estamos todos de acuerdo. Políticas de infancia, todos de acuerdo. Un Estado que cuide, un Estado presente. Sí, pero después FMI, déficit fiscal. Son como todas consignas. Exacto. Son todas consignas. Bueno, eso hay que ponerlo en programas, esas consignas. Y eso es lo que vos decís, Florencia. Che, bueno, esto ustedes compartían todas las mismas consignas. Ahora cuando llegaron al gobierno, unos decían que para lograr ese objetivo había que hacer A y otros decían que había que hacer B. Y ahí se pudrió todo. Exacto. Bueno, acá, no fue tan acá así, estamos. porque obras públicas se hicieron, qué sé yo, pasó de todo, digamos, ¿no? Se hicieron obras públicas, qué sé yo, se consiguió el récord de exportaciones de Argentina, llegamos a un número de desempleo del 5,7%, es decir, hubo cosas que sí funcionaron y hubo cosas que la política, esto de tomar la decisión de ir hacia un lado o hacia el otro, no pudo resolverse y eso impidió tener un control de narrativa política. Cuando vos perdés la narrativa política, tenés un enorme problema porque te entran por todos lados y eso es lo que pasó. Entre otras cosas, qué sé yo, y es solo una opinión, otros piensan otras cosas. Ni Alberto Fernández defiende su gestión como vos, así yo no sé si me pondría tanto. Alguna vez hablamos con vos desde que el peronismo perdió las elecciones y había una evaluación, no solo tuya, de distintos sectores del peronismo, de bueno, ahora hay que conformar un frente electoral que no incluya solamente al peronismo, que sea más grande y que además enfrente a Javier Milei estas políticas que, bueno, ya se veían, digamos, que tenían que ver con el programa que había vendido Javier Milei y que ahora está ejecutando. Ahora, bueno, está bien que en el medio pasaron cosas, se expusieron algunas fracturas, algunas internas dentro del peronismo, pero ¿qué pasa ahora en este armado? Vos describís la urgencia para estas elecciones, pero no hay para las elecciones de este año, las locales, las nacionales, una mirada de incorporar otros espacios no peronistas, ¿o no es momento? Sí, yo creo que es necesario. No sé si se llega, honestamente, ahora en la elección del 7 de septiembre, y no sé cuántos espacios quedan vacantes en la provincia de Buenos Aires, si querés. Provinciales, ¿no? Espacios provinciales. Espacios nacionales, sí, yo creo que hay muchos espacios nacionales que coinciden en parte en un gran número si querés, de ítems de esta agenda que tiene el peronismo históricamente o de consignas que conserva el peronismo. Es decir, si el nuevo clivaje de la Argentina es Milei, no Milei, ¿no? Es un Estado que te cuide, un gobierno que te cuide, y un gobierno que le quita los medicamentos oncológicos a los enfermos. Bueno, me parece que ahí está. Si nosotros logramos ese clivaje, me parece que hay muchas fuerzas políticas y tampoco necesariamente los partidos, ¿no? Pero sí muchas expresiones políticas, conjuntos de dirigentes sociales o empresariales que se pueden sentir convocados. Me parece que ahí está el punto. Vos me decís, esto se da en septiembre o se da en octubre. Yo tiendo a pensar que se da más en octubre, porque en septiembre es muy territorial la elección. Santiago, quiero llevarte a otro tema. Te tocó ser canciller del gobierno del Frente de Todos. Como dice Florencia, que defiendo al gobierno, porque fui jefe de gabinete y canciller, entre otras cosas, era mi laburo, digamos. Imagínate si no. Hay como hay múltiples miradas, pero hay una dualidad que a mí me interesa sobre el posicionamiento que tiene el actual gobierno respecto al conflicto bélico en Medio Oriente y al posicionamiento así medio
digo, esto corre por mi cuenta, irracional, medio casi hasta infantil, diría, al decir voy con Estados Unidos y Israel a cualquier lado, no importa lo que hagan. Y la pregunta desde tu experiencia es si este posicionamiento crees que efectivamente expone a la Argentina a riesgos en los que no debería exponerse, si no los expone o si estamos expuestos de cualquier manera porque así es el mundo ahora. No, yo creo que claramente el presidente Milei eligió poner en peligro a nuestro país a partir de sus declaraciones, de sus expresiones. Me parece que sí, que cambió todo. Me parece que el presidente dé un apoyo explícito a lo que está haciendo Israel desde Israel, 5 días antes o un par de días antes de que Israel inicie una ofensiva, una nueva ofensiva con Irán. Me parece que, y después las declaraciones, ¿no? De dónde está parado la Argentina, esta ruptura de la tradición donde la Argentina era un país amistoso, un país que convocaba al diálogo, un país que rechaza la utilización de la fuerza. Verdaderamente eso cambia todo. Y hoy Milei eligió poner en peligro a los argentinos y argentinas, exponerlos a una amenaza que no existía, que no estaba, a cambio de su revelación espiritual, no lo sé, pero no. Hoy la situación es esa. Él privilegió eso, privilegió su revelación espiritual, individual, que puede ser válido o no. Yo no estoy, no es una, que no se sienta esto como una cuestión peyorativa, ni mucho menos. Me parece bien, yo respeto todo eso. Pero él privilegió eso antes que una decisión de Estado. La Argentina nunca ha participado de conflictos de estas características. Con lo cual, y si no las fuese, consecuencias no las conocemos. Digo, está en claro. este punto, no tampoco es una cosa alarmista. Ahora, no conocemos las consecuencias. Lo que sí estoy convencido que esto no había pasado nunca, y donde la Argentina se exponga de estas en un cuadro de situación de estas características. Entonces, ¿cómo sigue el tema? Mirá, yo no lo sé. Lo que sí veo es que es muy frágil la tregua o no tregua a la que se ha logrado en este conflicto en Medio Oriente. El rol de Estados Unidos es un rol, para mí, condenable en materia de derecho internacional. Bombardeó, como ellos dijeron, centrales nucleares, objetivos nucleares. Eso va en contra del derecho internacional, es contrario a las normas que rigen el multilateralismo, y en ese sentido creo que la Argentina tendría que tomar otra decisión, no este alineamiento. Pero esa es la pregunta, ¿no? Por ahí, Santiago, que es, sí. Esto así está mal, expone a un peligro, etcétera, etcétera. ¿Y cuál debería ser entonces la posición? No, la posición de la Argentina, para mí, a mi juicio, lo que nosotros hicimos, no sé, en un enfrentamiento, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania, bueno, nosotros fuimos muy directos a la hora de condenar la violación del principio territorial de Ucrania, denunciar eso con mucha claridad, con mucha nitidez. Ahora después, nosotros lo que buscamos es, siempre las expresiones o los pronunciamientos tenían que ver con que haya un alto el fuego, se busque una solución política, se busque una solución diplomática, pero que no se derrame más sangre. Acá han muerto, contabilizados, más de 400 personas en una semana. Me quedo pensando... Entonces, a ver, ¿qué es lo que debe hacer la Argentina? A ver, no sé. Yo te digo lo que nosotros hicimos con conflictos. Nosotros manifestamos esto. Por supuesto, también manifestamos siempre que existe también en el derecho internacional la legítima defensa. Ahora, sin datos, uno se tiene que expresar con datos. Nosotros no tenemos la información de cuál fue lo que determinó estos ataques. Ahora, lo que sí sabemos es que la guerra es una derrota. La guerra es una derrota en sí misma. Como decía el Papa Francisco, la guerra es una derrota. Acá los que mueren son los niños, los que mueren son los civiles. Hay pérdidas enormes. Entonces, me parece que la Argentina debería volver a ese lugar, a un lugar donde la Argentina tiene una reputación por defender el multilateralismo, por defender las reglas, por defender un mundo con normas que se respetan y que el que no las respeta es sancionado.
Ahora entiendo eso que vos decís de que como no pasó, no conocemos las consecuencias o los riesgos, pero quiero entender un poco más lo que decís cuando decís que expone a la Argentina a riesgos que no tenía, si estamos hablando de cuestiones diplomáticas, viste que a veces tiene que ver con pronunciamientos de... Porque en definitiva los tweets no son las relaciones diplomáticas, entonces eso después no tiene por qué plasmarse en el vínculo o en respuestas que cada país puede decir de, me apoyaste o no me apoyaste en Twitter, medio que no existe. O sí, decime vos, porque ahora no sé con estas novedades comunicacionales, pero lo que quiero entender es a qué te referís con un riesgo que no tenía, que no conseguir apoyos para determinadas cosas o qué. Entre todo, digamos, ¿no? Primero, por supuesto, la Argentina. A ver, primero un punto muy concreto. La Argentina con Irán tiene relaciones diplomáticas muy bajas, prácticamente no tiene, pero desde los años, desde que Irán, desde que se fueron presentando la justicia argentina, sobre todo en el caso AMIA, empezó a presentar documentación y empezó a citar altos funcionarios iraníes. Y cuando entonces esos altos funcionarios iraníes, el gobierno de Irán no concedió a la justicia argentina que continúe investigando, entonces desde ahí hay prácticamente una ruptura de relaciones diplomáticas. Eso fue siempre así con los distintos gobiernos, no importa cuándo. No importa cuándo lo leas, digamos. Sí. Porque ¿qué hay hoy en Teherán? Argentina es una oficina comercial, básicamente es eso. Y se conserva al día de hoy, digamos, con lo cual no se ha modificado. ¿Qué ha hecho la Argentina en todo momento? Siempre la Argentina, pero Néstor Kirchner, Cristina, Alberto, Macri también, digamos. Cada vez que han tenido posibilidad de hablar, por ejemplo, en la Asamblea de Naciones Unidas, donde están todos los países, siempre el reclamo a Irán, al gobierno de Irán, para que preste colaboración. Para que colabore con la Argentina, ha sido algo continuo, si querés, de distintas líneas políticas, siempre se ha planteado eso. Bueno, nos tocó a nosotros cuando nosotros nos ingresamos a los BRICS, que también estaba por ingresar Irán y había un Zoom con las autoridades iraníes, me tocó a mí expresar esa idea, incluso en una conversación que tenía que ver con cuestiones comerciales, no tiene nada que ver con esto. Vos decís tratarlos de enemigos es el riesgo. No, yo digo que hoy hay un conflicto, olvídate de Irán, hoy hay un conflicto que le es ajeno a la Argentina. Olvídate de Irán. Irán, porque aparte la Argentina no tiene prácticamente relaciones diplomáticas, pero sacalo Irán, hoy hay un conflicto donde la Argentina no tiene ninguna participación y solo nos metemos con declaraciones. A partir de declaraciones. Entonces es como meternos en un problema donde nadie nos llamó. No somos solución. La Argentina no tiene una potencia, no es una potencia, ni siquiera una potencia media en materia de defensa. Recién la Argentina lleva pocos años equipándose a partir del Fondo para la Defensa que se creó en el año 2019 y se viene invirtiendo. Pero la Argentina no es un país que tiene una potencia militar, ni mucho menos. Bueno, igual el presidente justo dijo estamos puesto 23. Que igual que justo el presidente habló la semana pasada en una conversación en La Nación Más y dijo que estamos en el puesto 23. En realidad creo que se lo contaron mal de un informe que no estamos en el puesto 23, pero bueno, igual estamos en el 20 y pico, 30, no sé, algo así. No, sí, pero eso no es así. La Argentina todavía... y aparte otra cosa, con esta cuestión de la desregulación, porque eso es plata, digamos, ¿no? La inversión en defensa es dinero y eso justamente ha sufrido los recortes que ha sufrido toda la estructura estatal, con lo cual el FONDEF, que era el Fondo para la Defensa que se había creado en el 2019 y que generó recursos directos, digamos, ¿no? En cada presupuesto, hace 2 años que no hay presupuesto nacional, eso es absolutamente discrecional, el Congreso no está viendo dónde se invierte. Tenés, no sé, fabricaciones militares, tenés una enorme estructura de defensa que está desfinanciada, con lo cual no creo que sea eso. La Argentina sigue sin submarinos, sigue sin... apenas ha terminado de cerrar los F-16, con lo cual tiene
imposible que tenga en ese puesto que dice Milei. Pero bueno, Milei es eso también, ¿no? Es esta suerte de payaso fascista que va tirando frases, cosas, es histriónico, pero también te puede meter en un quilombo. Es Santiago Cafiero, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria. Gracias, Santiago, como siempre, por habernos atendido. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. 7 minutos para las 9 de la mañana. En el aire de Futurock, Flor Halfon y Nico Fiorentino. Ahora dicen...